acordar del libro del el silabario, el pato silabario. Entonces se veía un patito en la portada y con un pecho muy ancho. Después de esta clase, después de estar acá con el doctor Sfer, voy a salir así yo. Es muy amable. No. Era el regalo, porque esto es como estar en un café más íntimo. Es como que en un espacio distinto que uno no se hubiese imaginado que se da, que es como el regalo que nos ha permitido la pandemia, como que generar encuentros más cercanos. No, aparte, lo mío tiene una especial connotación porque siempre he dicho que el conocimiento tiene que estar al servicio del otro y para el otro. Y de hecho todas las acciones de acá el doctor Sfer han sido así, tanto en su minuto cuando presentó un programa de gobierno realmente un magistral, precioso, hablando cuando nadie en Chile hablaba de la energía sustentable, hablaba de la energía limpia, realmente un honor, y más aún porque me siento doblemente feliz que en un círculo en el cual él pertenece, a mí me becaron y sería el primer psicólogo en tener una especialización en terapia neural de medicina integrativa. Y el doctor Ivo Kusovich, quien lo imparte, médico de la mayor y que está en el Instituto Fenomenológico Chileno, me dio un regalo adicional, como yo no puedo inyectar, no puedo hacer una práctica clínica en cuanto al área de salud, adecuó el programa según las mismas técnicas mediante la aplicación subcutánea. Así es que no les digo lo feliz que estoy. ¿Parece que partamos? Sí, sí, fabuloso. Bueno, entonces, damos la bienvenida, ya amigas y amigos, ¿no? Ya tercer jueves que nos vemos en este curso de Conciencia y Política, hablar lo que no se habla, llevando la espiritualidad a la política y creando puentes que conecten. Esta es una iniciativa en conjunto de la plataforma Medicina del Buen Vivir, que ahí está a cargo del doctor Ivo Kusovich, y de la consultora Mindfulness, en la cual yo dirijo. En el día de hoy tenemos el privilegio, el tremendo privilegio de contar con el señor Alfredo Sfer, que para hacer una pincelada muy breve de presentación, porque me parece que los que estamos acá lo conocemos, fue candidato presidencial en 2013, economista, ecologista y guía espiritual. Y, estamos muy contentos de contar con él y que nos pueda transmitir esta hora, esta clase, algo de todo su conocimiento. La modalidad va a ser 40 minutos de presentación de Alfredo y luego se abre un espacio de preguntas, comentarios y conversación. ¿Ok? Entonces, estimadísimo Alfredo, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estoy lleno de gratitud hacia ustedes y más aún muy feliz de tratar un tema tan importante, para mí por lo menos, tan importante como es la política y la espiritualidad o la espiritualidad y la política. Quisiera empezar con una frase de Desmond Tutu, ¿no? El famoso arzobispo de la ciudad del Cabo en Sudáfrica, que decía: no sé qué Biblia leen los que dicen que la espiritualidad no tiene nada que ver con la política. Yo creo que eso es como para empezar a perturbar un poco la mente de los que me están escuchando. Pero hoy día vemos un nacer de una nueva humanidad. Este es el momento que estamos viviendo hoy y yo la llamo una sociedad planetaria ciudadana. Y esto van a ver ustedes que tiene mucha importancia para explicar la relación entre espiritualidad y política. Hay una gran queja hoy día, hay un gran reclamo de que se está tejiendo
esta gran transformación en otra parte. La gente piensa que está haciéndose sin nuestra participación, que está en otras manos, que no son tejedores como debieran ser y como esperan ser. Lo otro, que ellos están viendo un mundo que se ha ido deshumanizando, pero la verdad es que estamos en un gran momento de metamorfosis, estamos realmente en un parto maravilloso y yo espero tener la vida para poder ver la mariposa y poder gozar esa mariposa. Creo que es muy importante hacernos un cuestionamiento profundo de los verdaderos cimientos de nuestra sociedad. Esto de hablar de espiritualidad y política no es simplemente por hablar de espiritualidad y política. Este cuestionamiento tiene que tener un cuestionamiento de la política, la economía, lo social, lo institucional, o sea, llegar a lo más profundo de esta crisis de valores que estamos presentando. El economicismo como una manera de representar esto está siendo muy negado y por lo tanto hay que ir mucho más allá del tener. Yo voy a hacer una presentación de mosaicos y esta presentación va a tener un grupo de mosaicos de esta relación paradigmática entre espiritualidad y política, y después voy a dar ejemplos muy concretos de partes, elementos, temas que realmente son muy, muy importantes en esta era que está cambiando. Y cuando uno habla de que la era está cambiando, no estoy hablando de un eslogan, estoy hablando de grandes tendencias que son muy importantes de reconocer para poner este tema en un contexto, de lo individual a lo colectivo, de lo extractivo a la conservación, de la cantidad a la calidad, de lo temporal a lo instantáneo. Nosotros estamos aquí en lo instantáneo en este momento. De los gobiernos y el mercado a la ciudadanía. Hoy día el gran elemento de la historia es el ciudadanismo. Y este es un elemento muy importante del por qué este tema tiene que ser aterrizado de una manera u otra. De la individualidad de los países hacia lo planetario. De esto, una nueva visión de lo local, de lo más pequeño, así como de lo más grande y lo planetario. Y eso incluye un debate muy grande sobre los déficits democráticos a nivel nacional y a nivel internacional. Surgen una serie de preguntas para comenzar. La primera es cómo se debe definir y gobernar la política. ¿Es posible un poder interno en la política? ¿O solo la política responde a los poderes externos? ¿Es posible realmente una gobernanza que no esté basada en un poder interno, o por lo menos, digamos, un balance entre lo interno y lo externo? Hoy la política, la economía están forzando un proceso de atomización, de cosificación, tanto de los seres humanos como la naturaleza. Pero tenemos que decir lo obvio y explícitamente, que las corporaciones son personas, que los gobiernos son personas, que las instituciones son personas, no son edificios. Y la política, como todo lo demás, afecta nuestra vida individual y colectiva y no es nada más ni nada menos que nosotros mismos. Esto que parece una frase trivial, si nosotros realmente la autorrealizáramos, si nosotros realmente entendiéramos esto, que la política somos nosotros mismos, realmente habría un cambio paradigmático tremendamente grande. Y por eso digo de que nosotros no podemos permitir, ¿me entiende?, entrar en etapas de política, economía, institucionalidad, corporativo, ¿no es cierto?, en que la parte humana ha desaparecido. Mi primer maestro espiritual, Maharishi Mahesh Yogi, me dijo que en la política uno estaba sujeto a una ley universal muy importante, Carmen, y dice lo siguiente, que en el momento que tú eres ungido en la política, suponte tú que tú tomes un cargo presidencial, en ese mismo instante te amarra, te abraza y te puede triturar la conciencia colectiva. Y eso, decía él, es la razón por la cual los candidatos prometen mucho y se hace poco, porque la conciencia colectiva atrapa a la persona. Él decía que la única manera de salir de eso era tener una cañería hacia el interno, hacia lo divino, como tú quieras ponerlo. En las Naciones Unidas, de todos los secretarios generales, 2 entendieron esto, U Thant y Dag Hammarskjöld. Ambos tenían detrás de su oficina un templo personal, tenían un templo de silencio. Y ellos fueron, Dag Hammarskjöld fue quien creó esta sala de meditación, ¿no es cierto?, en las Naciones Unidas, como diciendo, mira, vamos hacia lo interno.
Por lo tanto, también él me habló a mí de una cosa muy interesante sobre la economía. Él me preguntó qué es la economía, y voy a hacerlo muy simple. Yo le dije, mira, la economía es la ciencia de la escasez material. ¿Escasez? Me dijo. ¿Escasez? Tú dices que la economía trata de escasez, por eso que es un fracaso. Y yo quedé paralizado, porque yo le estaba dando una charla a este gurú. Él me dice, el día que los economistas entiendan el rol que juega la conciencia en la economía, vamos a hablar de la economía de la abundancia y no habrá lo que estamos viendo hoy. Eso me lo dijo en los años 70. Y eso me cambió completamente toda mi perspectiva espiritual y toda mi perspectiva como economista. Y él hablaba de la conciencia humana como de la conciencia de la naturaleza. Pero esto no es solamente un tema espiritual de donde sale Alfredo en estas cosas, sino también tiene que ver con mi doctorado. Yo hice un doctorado en economía ambiental basado en economía institucional, y uno se preguntará qué es eso. La economía neoliberal, el economista neoliberal, la primera pregunta que se hace es cómo funciona el mercado. El economista institucional, la primera pregunta que se hace es cómo funcionan los actores. Si tú quieres conocer un poquito de por qué digo a veces ciertas cosas en público, tiene que ver con esa formación de que lo primero que yo me pregunto es la relación entre los actores, más de lo que está funcionando el mercado. Por eso que yo pongo una fuerza brutal en términos del tema del ciudadanismo. Esto es muy importante para todos nosotros. Y quiero definir la política y la espiritualidad de forma muy fácil. Y bueno, si hay problemas con esa definición, lo conversaremos en el momento de las preguntas. Pero digamos que la política, ¿no es cierto?, todo el mundo la entiende como la gobernanza de lo público, el gobernar el bien público, gobernar el bien común, ¿no es cierto?, todo lo que tiene carácter bien público. Pero a mí me gusta mucho la definición de Platón. ¿No es cierto? Platón dijo, mira, la política es el arte de gobernar a los hombres de la polis, con su consentimiento. Esta frase, con su consentimiento, es de vital importancia porque va a ser el puente entre la espiritualidad y la política. Voy a definir la espiritualidad como el conjunto del camino, los instrumentos, las prácticas, los procesos de autorrealización para poder recordar qué es lo que tenemos que hacer en este planeta. Cada uno de nosotros viene con una misión y por lo tanto es muy importante, ¿me entiende?, nuestra responsabilidad en lo individual y lo colectivo y con todas las formas de vida que hay en el planeta. Mi definición de espiritualidad no tiene nada que ver con Dios y con todas estas cosas. Es simplemente reconocer tu Dharma. Entonces el tema es que cuando estamos autorrealizados, cuando conocemos esta responsabilidad, ¿no es cierto?, la vida es diferente, ¿no es cierto? Y lo importante acá entender es de que todas las actividades humanas tienen que hacer una contribución a nuestro Dharma. No es simplemente trabajar, es autorrealizarse a través del trabajo. Y vamos a entrar en eso en un minuto más. Yo voy a poner muchos ejemplos al final de la economía sustentable con una ciudadanía empoderada y mucha de mi visión espiritual tiene que ver con mi formación de niño cristiana y tiene también que ver mucho con el budismo, el cual practico, y el hinduismo por muchísimos años. No tengo tiempo, digamos, para poder hablar de todas las corrientes y de todas las posibilidades, sino que mostrar estos mosaicos. Yo no tengo muchos éxitos en la vida. Sí tengo un éxito, que he podido integrar la economía con la espiritualidad. Para mí, mi práctica y mi profesión, no hay ninguna diferencia entre mi espiritualidad y la economía. Nosotros pasamos la era de Piscis, la era del saber. La regla de oro de Piscis es en tanto yo sé, en tanto actúo. Y el saber, la autoridad del saber es institucionalizada. Si yo digo, mira, soy economista, la única manera que yo pruebe que eso es verdad es ir a fotocopiar el título que yo saqué en la Escuela de Economía de la Universidad de Chile. Es la Universidad de Chile que me dijo, tienes que hacer esto, 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 y eres economista. Hoy día estamos en la época de Acuario. La época de Acuario tiene otra regla. En tanto yo me autorrealizo, en tanto actúo. En tanto yo tengo la experiencia en tanto actúo. Y eso cambia completamente las reglas del juego. La autoridad ahora es mía. Yo me autoautorizo. Y la ciudadanía comienza a mostrar, ¿no es cierto?, este deseo de autoautorizarse. No me autorices tú. Tanto así que hay un gran cuestionamiento sobre las instituciones
que existen hoy día en el país. Y esto es parte de todas las profesiones. Todas las profesiones tienen una semilla espiritual. La economía, la confianza. La medicina, la vida. La arquitectura, el espacio. La ingeniería, el tiempo. La abogacía, la justicia. La política, la confianza. Y así sucesivamente. Por lo tanto, en la era de Acuario, si tú no autorrealizas tu semilla espiritual, realmente va a ser muy difícil que tú tengas una autoridad para salir adelante. Yo diría de que estamos buscando en este debate de la espiritualidad y la política lo que yo llamo la sociedad del 200%. La sociedad que es materialmente y espiritualmente rica. Esta sociedad del 200% no es fácil, pero tenemos que llegar a ella. Yo siempre he estado en el lado opuesto de la película. No es primera vez que estoy en el lado opuesto. Por ejemplo, las sociedades monásticas dicen, no, pero es que esta cosa de la espiritualidad y es fe, si este tipo trabajó en el Banco Mundial, este tipo está metido en la política, ¿cómo está metido en la espiritualidad? Esto es medio raro. Y si uno habla con la sociedad laica dice, oye, Sfeir, si te vas a dedicar a la espiritualidad, aléjate lo máximo posible en la política. ¿Para qué te metes en la política? Es como el aceite y el vinagre. La política es lo que ensucia, la espiritualidad es lo que limpia. Qué error más impresionante. Mucha gente piensa en el budismo, de que realmente lo importante es yo voy a autorrealizar esto y yo estoy en este camino. Pero el Buda nunca se separó de la política. El Buda nació en un reino, era un príncipe, era un político, y él nunca se separó. Por lo tanto, una de las primeras reglas que yo quiero dejar en este mosaico es que para que haya una reconciliación entre la espiritualidad y la política, tenemos que cambiar las concepciones de ambos, de la espiritualidad y de la política. Si tenemos las concepciones de hoy, va a ser mucho más de lo mismo. Hoy día, el gran esfuerzo que se hace es desvincular la espiritualidad y la política. Y yo quiero decir de que hay que hacer una diferencia entre espiritualidad y religión, ¿no es cierto?, para no confundir las cosas. Yo sé que hay un gran debate constitucional sobre la relación Estado-Iglesia, Estado-religión. Yo estoy hablando de la espiritualidad. ¿Y cuál es la gran diferencia? La religión tiene dogma, la espiritualidad no tiene dogma. Y es muy interesante el matrimonio entre la espiritualidad y la religión. A veces se sacan la mugre, ¿no? La historia lo muestra, las grandes conquistas religiosas, etcétera, etcétera, y los gobiernos políticos. Pero decir que la espiritualidad no tiene dogma, no significa que no tenga una capacidad y que no tenga un aparato, ¿no es cierto?, que sea normativo. La espiritualidad tiene un aparato normativo. El gobierno tiene un aparato normativo, ¿no es cierto?, la política, las leyes humanas son el aparato normativo. En el caso de la espiritualidad, el aparato normativo son las leyes espirituales, de las cuales voy a tratar de hacer una lista un poco más adelante cuando llegue a la parte de los ejemplos. Es decir, no hay dogma, pero sí hay algo normativo que estipula y define el cálculo político en relación al cálculo espiritual. Nosotros que estamos en la polis, ¿no es cierto?, y que somos seres espirituales en una vida material, no podemos separar la espiritualidad de la polis. O sea, es imposible separar la política de la polis y separar la espiritualidad de la polis. Nosotros somos seres creados, pero también somos constructores o destructores de la realidad. Y ese tema de cómo nos comportamos, de cómo creamos, de cómo destruimos la realidad, es muy vital para entender dónde la espiritualidad entra en eso. La espiritualidad debe ser un poder transformador de la política en la polis, porque el bien común es un eje central de la espiritualidad no del yo, sino la espiritualidad del otro. Por lo tanto, yo diría que en el budismo, por lo menos, y me ha costado, así como me costó crear el Departamento de Medio Ambiente en el Banco Mundial, me ha costado mucho decirle a mucha gente que el camino budista no es solo la autorrealización, por ejemplo, de la compasión, que es importante hacer ese esfuerzo personal, sino que además, simultáneamente, tiene que haber un compromiso por la creación de una sociedad compasiva. Autorrealización de la compasión, pero un compromiso con una sociedad compasiva.
Yo llamo eso el budismo comprometido, el budismo social, que hoy día está muy de moda en el mundo, está empezando a salir después de tantos años de soledad, como el libro, ¿no es cierto? Años de soledad frente a este tema, porque la gente habla del linaje budista como una serie de instrucciones, como una serie de iniciaciones, pero cuando se habla de esta otra parte, uno queda un poco afuera. Este tipo es un político, o sea, no hay mucha congregación de las dos cosas. Yo quisiera decir de que es imposible autorrealizarse, es imposible iluminarse, es imposible concebir la salvación para aquellos que son judeo-cristianos sin que haya una completa interacción entre lo individual y lo colectivo. No existe la salvación individual, no existe la iluminación individual per se. Creo que es importante, ¿no es cierto?, que la política como el arte de gobernar la polis, con el consentimiento de los que viven en la polis, es la parte central para unir la la espiritualidad con la política. Es ahí donde las conexiones empiezan a servir. Por ejemplo, en el ámbito del bien común de la polis. Es muy importante eso, el Buda habló mucho de eso. Por ejemplo, hoy día, no sé si ustedes están al tanto de esta política del buen vivir. Han escuchado sobre el buen vivir, ¿no es cierto? Mucho en Bolivia, en los países andinos, el buen vivir. El Buda habló del buen vivir, de la divinidad, de la espiritualidad del buen vivir hace 2600 años atrás. Y dijo que el buen vivir, realmente el buen vivir necesita ir llena de 4 elementos fundamentales. Uno, el amor bondadoso, ¿no es cierto? Metta, en Pali. Segundo, la compasión, karuna. Tercero, la empatía, mudita. Y cuarto, la ecuanimidad, upeka. Es decir, el Buda, dentro de esta visión política del buen vivir, ¿no es cierto?, él decía, tiene que tener estas 4 condiciones. Por lo tanto, es esta dimensión comunitaria de la política, es el conector y el puente entre la política y la espiritualidad. La política del yo está para el pasado. La política desvinculada del consentimiento de los que viven en la polis tiene que desaparecer. Hoy día, ese es el gran problema en nuestro país, que nosotros tenemos un manejo del bien común sin el consentimiento ciudadano. Y eso no es un puntapié político, no se trata de eso en esta conferencia. Se trata de entender de que la conciencia colectiva, a través del avance espiritual, es la esencia de lo que nos puede dejar a nosotros el futuro. Es lo comunitario. Esto ha pasado mucho en el tema del medio ambiente y los recursos naturales. ¿No es cierto? Por ejemplo, en la asignación de derechos a los recursos naturales, en que se habla de 2 posiciones, o es privado o es público, cuando hay muchas otras formas de derecho que son posibles frente a esta realidad y que nacen un poco del entendimiento de los objetivos de la espiritualidad como procesos de autorrealización. En Estados Unidos, por ejemplo, se habla de los derechos que se le dan, que la ciudadanía le da al Estado, que va a ser el garante de esos derechos. Gringolandia los llama in-trust rights, los derechos comunes, los derechos comunitarios, los derechos consuetudinarios de la tradición, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto tiene un grado de practicalidad importante. Yo diría de que mientras más desvinculamos la política del consentimiento de la polis, mientras más desvinculamos la espiritualidad de la parte comunitaria, del otro, de la polis, es un problema de mayor magnitud hoy día en el mundo. El gran desafío, como fue hace siglos atrás, entre la religión y la ciencia, hoy día el gran desafío es entre lo material y lo no material, de la política de lo material y la espiritualidad de lo no material. Pero eso ha sido desvirtuado, y ha sido desvirtuado en la política por el electoralismo, por tener una política que se dedica a cazar con Z, a cazar causa, una política que fragmenta, una política que no consulta, una política que no tiene liderazgo de la polis. Y ahí hay un tema que abre puertas para reflexionar desde la política o desde la espiritualidad. Por lo tanto, hoy día
es muy importante cuando uno habla, por ejemplo, del buen vivir. Esto ha sido estudiado, esto ha sido penetrado en lo más profundo del interno por muchas corrientes espirituales. El buen vivir no es una palabra, el buen vivir es un estado del ser. Por lo tanto, es esencial en la espiritualidad. Cuando el Buda enseñó, ¿no es cierto?, el noble camino óctuple, el noble óctuple camino, la visión correcta, la intención correcta, el lenguaje correcto, etcétera, etcétera. Si quieren hablar un poquito más de eso, lo hablamos al final, pero son 8 peldaños del camino. Un esencial es el buen vivir. ¿Cómo nosotros tenemos que vivir en este planeta? ¿Qué es lo que el planeta acepta como una forma de armonía entre la naturaleza, el ser humano, ¿me entiendes? Y toda esta espiritualidad que tenemos nosotros. Quiero avanzar en esto un poquito más rápido, pero quisiera decir de que para nosotros es muy importante agregar que es esencial que nosotros logremos algún día, si hay tiempo, no sé, Bruno, cómo funcionan ustedes, pero a mí me encantaría hablar sobre esta matriz normativa de las leyes humanas con la matriz normativa de la espiritualidad, que son las leyes espirituales, y cruzar estas matrices para ver cuáles son las opciones que tenemos para seguir adelante, pero yo, desgraciadamente, no tengo tiempo para eso hoy día. Es importante conocer de que la conciencia debe jugar un papel central en lo que estamos hablando. La conciencia humana como la conciencia de la naturaleza. Es decir, la conciencia es el elemento vital para poder encontrar este puente entre la espiritualidad y la política. Si tengo un nivel de conciencia bajísimo, lo que yo veo está a ese nivel. Si yo tengo un nivel de conciencia más alto, lo que yo veo es diferente. Por ejemplo, muchos de ustedes, yo ciertamente lo voy a hablar por mí, para mí la naturaleza no es una cosa, no es una suma de balance materiales, de recursos y todo eso. Para mí la naturaleza es un ser vivo. Y eso nace de 50 años de meditación, nace, en fin, de una cantidad de experiencias que son muy importantes. Otros lugares donde existe la relación entre espiritualidad y política es en la parte valórica, no de los valores individualistas, materialistas, sino los valores de tipo colectivo, como son la justicia, la equidad, la solidaridad, la cooperación, y muy importante el valor de la interdependencia. Y finalmente, es muy importante la relación entre la política y la espiritualidad en el ámbito planetario. Hoy día es maravilloso ir a la ONU y que uno hable en la ONU sobre el tema de la espiritualidad en forma profunda, la espiritualidad profunda, y que la gente se pare a aplaudir, que la gente te diga sí te entendemos, que la gente te diga esto es fantástico, esto es muy importante, esto estamos en esto. A mí me tocó dar una conferencia el 2019 sobre justicia ecológica en el Consejo Mundial de las Iglesias. Fue impactante el deseo de escuchar, el deseo de compartir, el deseo de unir, ¿me entiendes? En el caso de ellos la religión, con el tema de la justicia ambiental. Ahora terminé la primera parte, entro en la segunda parte en los 15 minutos que me quedan, para decir los ejemplos que ayudan a empezar a entender estos mosaicos, ¿me entiende? De la polis, del consenso que se requiere de la polis, toda la parte material, toda la parte espiritual, lo interno, lo externo, lo individual y lo colectivo de lo que he hablado. Puedo seguir, Bruno, ¿verdad? Sigo en esta segunda parte. Adelante. Primero, el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, y es interesante porque mucha gente me da lecciones sobre el desarrollo sostenible. Yo fui uno de los pioneros en los años 70, ¿no es cierto?, de llegar con una ecuación, con una definición del desarrollo sostenible que fue publicada el año 1986. Pero el desarrollo sostenible puede ser visto de muchas maneras. Una manera de ver el desarrollo sostenible es como una etapa del desarrollo, ¿no es cierto? La primera etapa como crecimiento económico, para ponerlo en términos vulgares, cuán rápido crece la torta. Otra etapa es el desarrollo económico-social, la equidad. No solo cuánto crece la torta, sino que quién se come la torta. Y después viene el desarrollo sostenible, ¿no es cierto?
que es no cuánto crece la torta, no quién se come la torta, sino que cuánto dura la torta, ¿no es cierto? Esa es una manera de ver esto, que es la manera tradicional, y en fin, ahí hay muchos debates que un poco banales de eso. Pero la otra manera de ver el desarrollo sostenible es como una colección de valores. El desarrollo sostenible está empapado de valores colectivos, de los valores de la interdependencia entre nosotros, la naturaleza, entre todos los seres sintientes, ¿me entienden? Valores. Otra manera de ver el desarrollo sostenible es como una colección de derechos, como un canasto de derechos. Esto es muy importante hoy día, y en Chile no ha llegado ese tema en forma profunda. Y en esta revolución social, yo se lo he dicho a mucha gente, este tema no se ha sabido explicar qué es la sociedad de derecho, cómo se entiende esta sociedad de derecho. Otra manera de ver el desarrollo sostenible es como una estructura de poder. El que tiene los recursos manda. Si yo tengo agua, soy rico, tengo poder. Si yo no tengo agua, no tengo poder. El poder es esencial también para definir por qué no se hace mucho sobre el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es un estilo de vida armónico con el planeta. Pero finalmente, hay una sexta manera de ver el desarrollo sostenible, como un estado de conciencia. Yo he estado discutiendo eso con muchas universidades de los Estados Unidos. Estamos escribiendo un libro sobre el cambio de mentalidad, mindset, ¿no? ¿Qué es lo que haría un mindset sustentable? ¿Qué es lo que haría un liderazgo sustentable? Y yo acabo de escribir un libro con un profesor de la Universidad de San Francisco, que se llama el liderazgo sustentable consciente, y está en el Amazon y esa cosa. No estoy haciendo propaganda, pero para decirte que estoy envuelto en este tema. ¿Qué es lo que significa un líder consciente? ¿Qué es la conciencia? ¿Cuáles son cómo tú definirías la conciencia? ¿Me entiendes? Y cómo se puede traducir esa definición de conciencia en distintos tipos de liderazgo. ¿Me entiendes? Es muy importante esto. Así que ahí va, cuando hablamos del desarrollo sostenible como una colección de valores, cuando hablamos del desarrollo sostenible como un canasto de derechos, cuando hablamos del desarrollo sostenible como un estado de conciencia, tiene que estar la espiritualidad y la política completamente unidas. Otro tema donde se ilustra esto tiene que ver con los criterios del desarrollo sostenible. Mucha gente piensa que nosotros somos arbitrarios, que no tenemos criterios, que somos absolutistas, que andamos corriendo detrás de causa. No es verdad, eso es falso, eso es ignorancia. Hay muchos criterios, por ejemplo el criterio de la conservación. Es un criterio eminentemente espiritual. No es solo la conservación material de los recursos, como lo dijo el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, nuestra casa común, ¿no es cierto? Hay algo más valórico, más profundo cuando uno define la casa común. El principio de la justicia entre las generaciones, el principio de la externalidad, que yo no puedo afectar a los otros negativamente mientras yo me hago rico, mientras yo creo riqueza, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el tema de la ecocompetitividad? Nosotros no podemos ser competitivos solamente materialmente, tenemos que preocuparnos de los desastres, de los relaves, de toda la mugre que dejamos detrás para poder vender esos productos. Entonces también en los criterios de largo plazo, de creación de comunidades, de empoderamiento ciudadano, la espiritualidad es central. La espiritualidad te da el contexto de la autorrealización de estos criterios. Tercer ejemplo, los grandes temas éticos. Hoy día todo lo que hacemos en la vida es ético. Yo mis primeros 5 años de economía hacía cálculos económicos, tasa de retorno, era un maestro de eso. Hoy día todos los temas económicos que hay en este país son temas éticos. La pobreza es un tema ético. El tema de la seguridad social, de las jubilaciones es un tema ético. No es que no tengan una parte material, sí la tienen. Pero por ejemplo hay grandes temas éticos como el decálogo de la vida, de que todas las vidas, no solo el ser humano, son importantes. El tema de las generaciones futuras, un tema ético. Los pueblos originarios. ¿Hasta dónde podemos modificar el planeta como seres humanos? ¿Cuáles son los derechos de la naturaleza? ¿Qué constituye valor en nuestra sociedad? ¿El valor de mercado o hay algo más que constituye valor? Como la belleza, el paisaje, la cultura, nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia. ¿Quién decide qué pasa con las generaciones que vienen? ¿Quién es capaz de proteger la riqueza natural que tenemos? Etcétera, etcétera, etcétera.
yo hablé de que la parte normativa de la espiritualidad tiene que ver con leyes espirituales. Yo escribí un librito que ya no está a disposición, que se llama Las 10 leyes espirituales para la sanación del planeta. Y solamente las voy a listar, Bruno, porque ya no hay tiempo. La ley del espacio espiritual, la ley del karma, la ley de la interdependencia, la ley de la energía femenina, la ley de la inclusión, la ley de la simplicidad, la ley de la correspondencia. ¿Cuál es la ley de la correspondencia? Lo interno es como lo externo es como lo interno. La ley del servicio, la ley de la diversidad, la ley de la identidad propia, etcétera, etcétera, etcétera. Si tienen interés, podemos discutir estas cosas. Cuarto, que ejemplifica esta relación política y espiritualidad, lo que llamo los principios espirituales relevantes, que es una conferencia que voy a dar en un poco tiempo más. Por ejemplo, el principio de la interdependencia total, el principio de cuidar lo creado, el principio de que no somos dueños del planeta, en los derechos de las generaciones futuras, de que no existe un derecho a destruir, ¿me entiende? De que los valores espirituales importan, ¿me entiende? De que el mundo es un colectivo, de que tiene que existir justicia espiritual, de que tiene que haber una jurisprudencia del bien común, etcétera, etcétera, etcétera. Termino hablando de la gobernanza. La gobernanza es otro tema. ¿Cómo gobernamos? ¿Cómo se gobierna? ¿Dónde está la espiritualidad? El Buda fue muy claro en esto. El Buda tiene los principios que se llaman Dasa Raya Dharma. En los Dasa Raya Dharma, el Buda habla con un rey de la época y le dice, mira, tienen que haber ciertos principios de la gobernanza si está metido en lo espiritual. Por ejemplo, un rey virtuoso tiene que practicar la caridad, la equidad, tiene que tener un discurso amable, tiene que estar siempre al servicio, tiene que vivir en la frugalidad, en la sencillez, tiene que cultivar la igualdad, tiene que eliminar los favoritismos, tiene que tener un trato igualitario. A mí me da vergüenza, ¿me entiendes?, decir estas cosas en el mundo de hoy, porque suenan cada vez más cercanos a lo que estamos viviendo. Y termino en estos 5 minutos diciendo de que la temática espiritualidad política hace pasar todas las actividades humanas hacia otro estado. Por ejemplo, la economía. No podemos separar la economía de la política y la economía de la espiritualidad. Yo le decía a Bruno, ¿me entiendes?, de que yo escribí mi primer artículo sobre los fundamentos de la economía espiritual hace como 35 años atrás. La gente decía, este tipo está loco, ¿qué es? ¿Cómo la espiritualidad y la economía? No entendemos nada. Y toda la gente ha sido un esfuerzo de ahogarte, de ridiculizarte, etcétera, etcétera. La espiritualidad y los derechos humanos. Yo tengo un curso sobre espiritualidad y derechos humanos, porque no existe realmente un derecho sin espiritualidad. Detrás de los derechos civiles y políticos, detrás de los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo, están fundamentados por una visión espiritual. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es una cosita cortita que todos deberían leer, es todo espiritualidad, libertad, dignidad, no discriminación. Esos son estados del ser, son estados del ser. Y como son estados del ser hay que autorrealizarlos. La paz no la venden en el supermercado. No se vende. La paz se conquista, la paz se crea. No habrá paz mundial si no hay paz interior. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, en vez de desvincular la política de la espiritualidad, debemos crear todos los mecanismos de vinculación. Porque yo les quiero decir para terminar, que una política sin espiritualidad es un camino suicida. Y una espiritualidad sin política es una teoría, es un abstracto que no tiene ninguna irrelevancia. La espiritualidad tiene que ser no solo del ser, sino del tener. Nosotros tenemos cuerpo humano, vivimos en esta realidad. La espiritualidad es la esencia. Yo estoy totalmente en contra de la pirámide de Maslow. Es absurda cuando la gente me dice, señor Zweig, usted habla de la espiritualidad, pero la espiritualidad es la prerrogativa de los ricos. Yo encontré gran parte de mi espiritualidad con la gente pobre.
No la encontré con los ricos, ni hoy día la he encontrado tampoco. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es nuestro radar interior. Por lo tanto, decir que la espiritualidad es la prerrogativa de los ricos, es decir, que los pobres no son espirituales, de que los pobres son animales que están cumpliendo la primera parte de la pirámide de la alimentación. Pero también se necesita espiritualidad para escoger la alimentación, ¿sí o no? Nosotros no podemos escoger cualquier tipo de alimentación. Cuando un pobre te ofrece la casa, te parte el pan con la mano, esa es la verdadera autorrealización de la compasión, del amor, de todos los elementos que yo hablé anteriormente, ¿no es cierto?, sobre el buen vivir. Termino diciendo muchas gracias. Yo sé que podría estar hablando aquí horas, pero prefiero contestar las preguntas, escuchar los comentarios. Pero este es un tema de un semestre. Desgraciadamente había que ir tocando, ¿no es cierto?, por todos los rinconcitos del iceberg. Gracias, Bruno. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Alfredo. Sí, da para más, pero muchísimas gracias. Vamos de inmediato, en el chat está activo. Hay dos preguntas y han hecho algunos comentarios. Aníbal Wilson dice, si fueras presidente, ¿cuáles serían tus primeras y más importantes medidas que tomarías para fomentar e introducir los principios espirituales en la clase política? Voy a juntarla con la otra por si acaso quieren hacer una respuesta común de Jaime. ¿Cómo irradiar para contagiar al ajeno, al indiferente, al convenientemente lejano al tema? Gracias. Respondo la segunda pregunta primero. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender por qué es indiferente. Fíjate que el otro día estaba yo discutiendo esto con una muchacha que soy el tutor de ella en la Universidad de Miami. Y yo le obligué a ella a hacer un paper sobre por qué la gente no hace cosas ambientales, por qué no nos comprometemos con la sustentabilidad del desarrollo y pensamos que es la guinda de la torta. No es la guinda de la torta, es todo. Es todo. Es como decir, este brazo no me sirve, voy a funcionar con este brazo. Eso no existe. El Buda se le preguntó, maestro, usted habla de la visión correcta. ¿Puede definir usted cuál es la visión correcta? Y el Buda dijo, para entender la visión correcta, hay que transformarse en la maestra y el maestro de la visión incorrecta de las cosas, corregir la incorrectitud, y a través de ese proceso de corrección de lo negativo, vas a llegar a la visión correcta. El Buda jamás dio un blueprint. Mira, esta es la visión correcta, porque no se puede, porque la visión correcta depende de la conciencia, ¿no es cierto?, de la meditación correcta. Por lo tanto, es vital esa pregunta. ¿Cómo nosotros podemos tocar a los indiferentes? Los indiferentes son indiferentes no por nada. No es que la indiferencia sea como algo que cayó del cielo. Ellos son indiferentes porque poseen el poder, porque son dueños de los recursos naturales. Por eso te transforma en un indiferente. Si tú no tuvieras agua, no serías indiferente. Anda a San Javier hoy día. Anda a distintos lugares como Calama. Nadie es indiferente al agua, compañero. Nadie. La gente actúa y pelea por el agua. La pelea por la tierra. Por lo tanto, esa indiferencia significa que estoy sentado en una estructura de poder que me permite ser indiferente. A mí se me acabó el agua. Las forestales me mataron el agua, que era un agua de vertiente. Tuve que pagar como 40 millones de pesos para hacer un tranque y captar el agua de lluvia, que es muy difícil captar el agua de lluvia. Quien conoce esto sabe de lo que estoy hablando, porque la lluvia viene a alta velocidad porque tienes que poner la represa en una quebrada, y por lo tanto es súper difícil tener un tranque como esos tranques planitos, ¿me entiendes? Que tú los llenas de agua y los mantienes todo el verano. No es así. Por lo tanto, es responsabilidad nuestra, a través de nuestro ejemplo, de nuestra práctica, de nuestra energía, de nuestra irradiación, de nuestra manera de integrar nuestra propia espiritualidad con la realidad humana, que esa persona sale de la indiferencia. Pero el indiferente es un estado del ser.
Ser indiferente es un estado del ser. Es un estado que crece como el ego. El ego es un estado del ser. Por lo tanto, yo no doy lecciones al indiferente. No me voy a poner a predicar al indiferente. Pero tengo que remecer al indiferente. Y aquí me voy a la primera pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las medidas de política que uno haría llegando a la moneda con respecto a la espiritualidad y la política? Lo primero, la primera política, es que todos nosotros que estamos interesados en la espiritualidad y la política estemos en la política. La espiritualidad no es algo esotérico, ¿me entiendes? Yo no voy a decir, mira, vamos a transformar todo Chile en cursos de meditación. Eso no, eso es como me ridiculizaba la prensa, ¿no es cierto? Cuando me entrevistó Tomás Mochati a mi campaña, ¿no es cierto? Oh, tú te llamas Chotap Ken Zambulín, y ya, y todo esto, y las túnicas, y toda la cosa, o sea, el tipo se fue por otro lado. Pero lo hacen a propósito, ¿no es cierto? A propósito, que la cámara te la ponen acá atrás donde está la trenza. Eso ya me acostumbré, eso es como absurdo porque vengo de muchos años. Yo vengo de un mundo, para que me conozcan un poquito más, totalmente multicultural. Aunque nos quejemos del Banco Mundial, el Banco Mundial tenía hindúes, Sri Lankan, africanos, yo trabajé en el África, ¿me entiendes? En el desierto de Sahara, con gente de todo tipo de cultura, o sea, a mí la vestimenta nunca me molestó, al contrario, la encontraba maravillosa poder expresarse, ¿no es cierto? La vestimenta como una forma de expresión. Por lo tanto, no es por ahí donde va la cosa. Primero, una educación integral. Eso sí, una educación de cuerpo, mente y alma. Y hay que tener coraje para hacer eso. Cambiar todo este sistema educacional que memoriza, escupe, memoriza, escupe, y escupe en la CIMSE, y escupe en todos lados y no sirve para nada. Yo fui a cuarto medio de mi pueblito en el sur y pregunté, ¿qué es ser chileno? Nadie me supo explicar. La empanada, no, eso son expresiones. La cazuela, no tampoco. La bandera, tampoco. Nadie me supo explicar qué es ser chileno. Anda a Buenos Aires, anda a Río de Janeiro y pregúntale a un carioca qué es ser carioca. Te lo va a contestar en 2 segundos. La educación. La salud para todos tiene que ser una salud integral. Hoy día el tema de la salud mental es un temazo. Nadie le está poniendo atención. Cuando yo dije en la campaña presidencial de que Chile estaba siendo el país de más alta importación de materia prima para los barbitúricos, para los calmantes, el Mercurio me puso en el polígrafo mentiroso. Mentiroso. O sea, esto es grave. La salud es algo muy, muy importante para todos. Pero lo más lindo que está pasando hoy día, y que me encanta observar, porque no estoy todos los días metido en esta cosa, es que la política hoy día está dominada por valores humanos, valores espirituales, aunque la gente no lo entienda así. Plaza de la dignidad. La dignidad es un valor humano. No sé si todos entendemos lo mismo, pero para mí cuando me dicen, mira, Plaza de la Dignidad, ¡wow! Cuando hablan de esta nueva coalición, del nuevo trato espiritual, no sé si lo van a hacer así o no, a lo mejor lo van a hacer en otra manera. Pero yo creo que es muy importante un cambio en la gramática social. Hay que ser amoroso, hay que ser un presidente que esté con la gente, que hable con la gente, que los primeros 6 meses de la presidencia sea en Isla de Pascua, que los segundos 6 meses sea en el Polo Sur, ¿me entiendes? O sea, que no hay casa de la moneda en que nos quedamos encerrados en un búnker. Hoy día el presidente Biden, yo no soy bidenista ni trumpista, el presidente Biden sale a la tele a firmar, él habla con la gente. No sé, es un comienzo muy amoroso después de 4 años de una locura. Chile jamás, jamás será un país rico mientras haya una persona pobre. Eso es espiritualidad. No somos números. Por lo tanto, hay muchas medidas técnicas que no vale la pena hablar de eso, pero 2 de ellas me parecen importantes. 1, la ruralidad del país hay que protegerla.
Esa es la parte más espiritual que tiene nuestro país, las costumbres, los cantos, los bailes, los cuentos, las comidas, la ruralidad. Chile sin su mundo rural muere, muere. La economía local, que soy lo que promuevo yo ahora, la economía transformacional a nivel local, es de vital importancia. Por lo tanto, descentralización, cambio en las estructuras municipales, etcétera, etcétera. Poner millones y millones y millones de pesos chilenos en formación de comunidades. Decirle a Francisco Espinosa, mi amigo nuevo, te puede decir, aquí están los recursos, van a hacer esto, todo eso va a ser implantado, y tú vas a decir, sí, yo me quiero ir con unos amigos, quiero irme a tal lugar, vamos. O sea, recolonizar el país bajo estos grandes patrones humanos, espirituales, culturales. Y segundo, el país se está secando. Está secando. Y el agua es un ser vivo. La ley de la correspondencia. Lo interno es como lo externo es como lo interno. Nosotros estamos tratando el agua como nos tratamos nosotros mismos entre nosotros. El agua es un ser vivo, la tierra es un ser vivo, protegería todos los bosques, ahí está la espiritualidad. Cuando mis hijos, y termino, Bruno, cuando mis hijos eran pequeñitos, me decían, papá, el colegio me dijo que existía Dios. ¿Dónde está Dios? Yo tomaba el auto en el sur, manejaba unas 3 horas y los llevaba a un bosque nativo intocado. Este es Dios. Ahí está lo más pristino de la creación. Esa es la manifestación real de Dios. Otro es el concepto mío de Dios, yo soy adulto, podemos hablar de eso de otra manera, pero espero que me entiendan, ¿no es cierto? Es que la naturaleza es del creador, del que creó. Nosotros somos creados. El día que nosotros podamos tener triunfo en lo que estamos hablando, es cuando nos reconozcamos nosotros como creados, como seres humanos. Hoy día no somos seres humanos, somos superhuman. Todos queremos ganar, todos queremos hacer esto. No somos seres humanos. El día que se vaya la naturaleza, que se vaya el agua, no hay nada. No hay nada. Por lo tanto, una gran política ambiental bonita, amorosa, integradora, que la gente vea los beneficios en el crecimiento, en el empleo, en todos los tradicionales. Esa cosa de economía que a mí me altera un poco, pero que se vea eso, pero que la gente diga, qué bello es ese árbol, qué bello este río que no lo hemos tocado, qué bello esta montaña, que tiene nieve. Hoy día miramos la cordillera de los Andes, no tiene nada. Gracias, Bruno. No, muchas gracias a ti. Alfredo, una pregunta. ¿Cuál es tu percepción acerca del proceso constituyente en Chile, de lo que está pasando? Ya, Bruno se está yendo. Bueno, vamos. Mira, vamos, ya que estamos. Yo leí de la Constitución y quiero que por favor vean el programa de Tolerancia Cero, minuto 21 por ahí. Cuando Paulsen me pregunta qué es lo primero que tú vas a hacer llegando a la moneda, le contesté, lo primero que voy a hacer es cambiar la Constitución. Y señor Paulsen, le digo yo, esto no es un eslogan, esto no es una propaganda. Y le expliqué al tipo lo que yo creía que era la Constitución. 2013. He explicado la Constitución de muchas maneras. Creo que el proceso constitucional es vital. Un proceso constitucional sin espiritualidad no vale nada. Es una pérdida de tiempo. Es un camino suicida. Pero de esto no se habla. De esto no se habla. Se habla del capítulo 3, versículo 4, del 1 al 5, como los sacerdotes jesuitas de mi época. Aquí debiera haber una constitución declarativa, no de la gran ley. Eso es un absurdo.
La gran ley debería ser un apéndice, porque la gran ley debe adecuarse a una visión de país, no al revés. De ir a buscar entre líneas cuál es la visión de país en esta Constitución. Y después nos damos cuenta que la que tenemos es una Constitución que amarra todo. Es un matrimonio entre el neoliberalismo, la política y todo. Pero es muy interesante esta nueva Constitución, Bruno, porque en el primer artículo dice el Estado es garante del bienestar espiritual y material de las personas. Pero nunca explica eso, de que el resto es todo material, pero lo espiritual no aparece nunca más. Y yo he dicho que la columna vertebral de este preámbulo es una sociedad sostenible con una ciudadanía empoderada. Y yo he publicado 19 elementos constitucionales para esta columna vertebral. Por ejemplo, todos los recursos naturales de Chile son de la ciudadanía y el Estado es un garante de esos derechos. Yo quiero, Carmen, que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos sean dueños de este país, no en un sentido de adueñarse materialmente del país, pero que alguien diga, ese glaciar es nuestro, no de la minera. Eso no es espiritualidad, eso es un absurdo. Y a mí, yo no estoy tratando esto no es nacionalización, son derechos en comisión por encargo de la ciudadanía. Por lo tanto, el ciudadano tiene derecho a demandar al Estado por maltratar estos recursos. Hoy día, ¿quién demanda al Estado por Codelco? Nadie. Por lo tanto, yo nunca he estado en favor de la nacionalización. La autonomía total de nuestros pueblos originarios. Estamos demorándonos mucho, nos vamos a matar mucho, por mucho tiempo. Estos son como todo Chile, siempre ha sido así. Hoy el divorcio, pucha, pasan años, nos agarramos a puñetazos. Si estuviéramos discutiendo en esa época de la ley del divorcio, aquí nosotros nos estaríamos poniendo, rascando la cabeza, incómodo, ¿no es cierto? La ley del aborto, de las 3 causales. Siempre hay una demora impresionante. No demoremos la autonomía de los pueblos originarios. Hagámoslo bien, ayudémoslos, seamos capaces de que esto se logre en forma integral, pacífica. Y así muchas otras medidas. La ecocompetitividad. Es decir, el empresario tiene que hacerse cargo, y el Estado tiene que hacerse cargo de todos los residuos que deja mientras ejerce su competitividad. Y así otras medidas que son muy importantes. La economía transformacional. Yo no le llamo la constitución ecológica, entre paréntesis, ¿eh? Nunca la he llamado así. Yo la llamé, y está ahí en unos videos en YouTube, en una asamblea en la Plaza Ñuñoa, ¿no es cierto?, donde yo hablo de la constitución consciente. Y hay muchas razones por las cuales hablo de la constitución consciente, no como para ponerle una patente, ¿me entiendes?, simpática, amorosa a la cosa, no. Es que si nosotros no estamos como actores centrales de la vida, del futuro de nuestro país, la Constitución va a ser un desastre. Yo espero que funcione. Yo no estoy contento con el tema de cómo están los independientes, no estoy contento con los 2/3, no estoy contento con lo que pueda pasar en las elecciones. O sea, yo creo que, para terminar, yo creo que lo más grave sería de que hubiese un fracaso por contenido, Bruno. O sea, que el fracaso de esto, por ejemplo, es fair, listo, constituyente. Yo no quise ser constituyente, porque no estoy de acuerdo con este proceso. Y es interesante. Imagínate que yo fuera constituyente con 2,5 millones de pesos al mes durante 2 años ahí trabajando, y yo le llamo a Francisco y le digo, oye, Francisco, ¿es ahí? Después de 2 años y medio no me gusta la Constitución. Es una porquería la Constitución, porque fueron puras transacas. Y Francisco me va a decir, oye, pero ¿para qué estuviste allá? Te pagaron. Estuviste todo el rato allá, ¿cómo no lograste un acuerdo? No, porque resulta que esta persona me decía que él estaba de acuerdo con la sustentabilidad. Si yo estaba de acuerdo con el aborto libre y no logramos un acuerdo, entonces no me apoyaron. Entonces, es una gran responsabilidad. Es interesante de que cuando se hacían encuestas en la internet, a nivel nacional, digamos, como si hubiera una lista nacional, aparecíamos los mismos 10 siempre. Gabriel Salazar,
Maturana, Gastón Sublet, Alfredo Sfeir, en fin, una serie de personajes que ninguno está de candidato a la constituyente. Porque en nuestro país no hay memoria de la sabiduría. Este país no tiene memoria para la sabiduría. Pero hay que hacerlo. Yo siempre he sido en favor del proceso constituyente. Yo estuve en todo el proceso constituyente que hizo la señora Bachelet y que después se perdió eso, desapareció, nadie sabe nada. ¿Cuál era mi propuesta? Para resolver la crisis social de octubre, que todas las propuestas de los cabildos fueran presentadas al Parlamento y que el presupuesto del 2021 reflejara las prioridades del pueblo a través de estos parlamentos. ¿Cuál fue la respuesta? Ja, 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 ja. Muy bien. Perdí. Ya he perdido varias, así que no hay problema. Alfredo. ¿Quién me habla? Jorge. Jorge. Hola, Jorge. Hola. Bueno, mira, yo soy educador y realmente te felicito por tus palabras y creo que dan en el clavo. La farsa de la constituyente también nadie la habla, pero es una gran farsa que se organizó por los mismos de siempre. Y quienes van a redactar van a ser los mismos de siempre. Nunca hemos tenido una constitución desde el pueblo, desde los pobres, ¿no? Por lo tanto, el discurso, este discurso tan potente de la espiritualidad, nunca se diluye y cada vez se hace más fuerte. Porque cuando las banderas de lucha de un pueblo que se rebela, es cuando esa misma rebelión se hace cuando la opresión es más grande. Cuando ya no se puede aguantar más, la gente sale y pide, ¿ya? Pero creo que en el momento actual que estamos viviendo, y como lo dice muy bien Gabriel Salazar, no hay que ser peticionista, hay que ya dejar de pedir, sino que hay que transformarse en actores del cambio. Y es por eso que desde mi lado, desde la educación, los sujetos reales y actores del cambio vienen del pueblo pobre, del pueblo sufriente y desplazado, el que nunca está. Los no personas, como dicen algunos teólogos. Entonces, nos falta educación. Menos políticos matinales y más sustancia. Más sustancia, eso nos falta. Más cazuela de campo. Qué buena. Eso nomás. Me hiciste reír. Mira, no voy a comentar tu comentario porque me parece que tú lo dijiste. Yo creo que aquí para poder ver el rol de la educación, ¿no es cierto?, en todo este proceso, tenemos que eliminar ciertas categorías que ya no dan, que el pobre es mejor que el rico, que la izquierda es mejor que la derecha. Eso ya no dan, esas categorías ya no dan. ¿Me entiendes? Porque hay ricos con una conciencia elevadísima, y yo he conocido mucho en el mundo, gracias a Dios, porque me ha encantado conocerlo. Te voy a contar una anécdota sobre eso, si me lo permite Bruno. Y lo otro es que hay pobres que tienen altísimo nivel de conciencia y otros que no tienen tanta conciencia. Para mí la conciencia es la cosa, aunque parezca un elemento esotérico, no importa que me traten de esotérico. Pero aquí lo que se necesita es un altísimo nivel de conciencia para entender a cabalidad las 200 paredes de la pirámide y no 2. Porque en Chile hablamos de 3 o 4 cosas, nos agarramos a patar en 3 o 4 cosas, mientras Chile se incendia. Que la AFP, que la ISAPRE y la cuestión, mientras tanto Chile está incendiado. Te cuento una anécdota. Yo estaba de representante del Banco Mundial en Ginebra, ante la ONU. No sé si tú has estado en Ginebra, pero Ginebra es como la casa de la ONU más grande fuera de Nueva York, ¿no? Ahí están las agencias como las que se discuten hoy día, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio,
la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, etcétera. Yo pasé ahí 5 años. Y un día me pidieron que hiciera un discurso sobre espiritualidad y economía. Y yo estaba súper nervioso porque el discurso tenía que ser en francés, o sea, estaba complicado, razones de inseguridad en el idioma, pero ahí estaba yo en esta cosa. Y yo hablé, digamos, sobre la globalización y cómo la globalización está destruyendo el planeta. Estamos hablando del comienzo de la globalización, cuando nadie aceptaba esa crítica. Nadie aceptaba esa crítica. Y se levantó un señor atrás en la sala y me dice: yo soy el presidente de todos los bancos de Suiza, de la Asociación de todos los bancos suizos. Usted me está diciendo a mí que nosotros somos responsables de lo que está pasando en el planeta. Yo dije: Sfeir, vaya a tener que decir que sí, porque ya metiste la base, o sea, no te vas a retractar. Le dije: sí, yo creo que ustedes son responsables. Y el tipo me quedó esperando en la puerta de la sala de conferencia cuando terminó la conferencia y me dijo: Alfredo, excelente, excelente, fíjate que te voy a invitar a comer a mi casa con la mayor parte de presidentes de bancos de Suiza, para que los conozcan. Había gente excelente. Había gente que estaba a caballo, pero impresionante. O sea, no era gente que indiferente, que no sabía nada del planeta, sabían mucho más que yo. También me tocó un debate con el presidente de esa época de la Novartis. La Novartis es la farmacéutica más grande del mundo. Tipo extraordinario. Extraordinario. O sea, no éramos de las mismas ideas, ¿me entiendes? No teníamos que confesar las mismas ideas. Pero el tipo, dentro de su postura como presidente de la farmacéutica, imagínate en el queque que está metido este caballero. Extraordinario. Por lo tanto, para mí es un tema de conciencia más que un tema de niveles de ingreso. Porque ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, que hay mucha gente de alto ingreso, Jorge, que va a la constituyente, ¿no es cierto? Por lo menos en mi distrito, donde estoy ahora trabajando, yo antes era de Ñuble, ahora estoy acá en Lo Barnechea. Ahí va gente, pero profesional, de ingresos altos, ¿me entiendes? Va mucha gente por este distrito, porque es muy grande el distrito. Está Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Peñalolén, La Reina, o sea, hay toda una variedad de personajes. El tema es la conciencia, ¿me entiendes tú? Porque eso es donde tiene que ir la educación. Bruno. Muchísimas gracias. Son las 8:40. Estamos de tiempo. Está la mano levantada Jorge Cruzat. ¿Qué dice Alfredo? ¿Le damos? Yo estoy aquí para ustedes. Ya. Jorge, con conciencia. Estamos, así que dale. No tengo problema, no tengo problema. Lo Gracias. que tú quieras, tú decides. Vamos, Jorge. Me quedaría corto los elogios porque tal como partí en un comienzo, conozco el programa de acá el doctor y permítanme indicar que por qué recalco tanto el grado académico. Porque cuando se realiza una producción científica consciente, desde una posición de privilegio, y espero que por favor me entiendan en esta segunda parte de la oración. Lo que nuestra producción científica tiende a ser escuchada, aun cuando se levanten bastantes críticas. Lamentablemente nos encontramos en un país que todavía es muy conservador y que si no provienes de una determinada universidad o gozas de algún apellido vinoso o sureño, tienden a discriminarte. Cuando creamos nosotros la Academia de Investigación de Estudiantes de Psicología, hubo dos pilares fundamentales que tenían que ser la base para nuestra producción científica. Primero que nada, para el otro y con el otro. En la medida que nosotros generamos conocimiento, generamos
un conocimiento que permita instruir a todo el mundo, porque lo que más miedo le da a los gobernantes es tener a un pueblo instruido, porque en la medida que se instruye, lo cuestiona. Aunque tenga sus subterfugios, como en esta gran asamblea que la cambiaron, yo no sé en qué minuto, se convirtió de constituyente a mixta. Es decir, todavía nos encontramos con grandes dinosaurios, yo no sabía, empezaron a aparecer una cantidad de dinosaurios que no había visto en muchos años y quieren estar activos en un papel protagónico en la política cuando se requiere una renovación, y en esto permíteme, Bruno, creo que con muy buenos ojos gente te habría visto a ti llevando mindfulness en tu distrito. Yo no pertenezco a él, pero me habría encantado haberte apoyado y haberte patrocinado. Al menos hubo uno de la misma línea que patrocine. Cuando el doctor cita que el problema de la salud mental acá en Chile, esta pandemia que aparece posterior al estallido social, que lo quizás de alguna manera silenció, fue muy bueno políticamente, porque se redujeron las movilizaciones sociales, se acallaron los discursos y todo era tema de pandemia. Pero lamentablemente nos trajo un fantasma que citó, y permíteme decírtelo con cariño, Alfredo, el tema de la salud mental. Y el resultado que nos encontramos hoy día que todo el personal de salud tiene un mayor porcentaje de cuadros depresivos que los pacientes crónicos. No voy a tener que apurar, querido Jorge. Estamos pasados y la gente se está yendo porque este programa está a las 8:30. Gracias. Para terminar, por lo tanto, yo les recomiendo cuando se habla de cambio, partir con el cambio de uno mismo para el otro en una co-construcción. Y en esa co-construcción podemos generar más cambios y avanzar. Un abrazo. Gracias, Jorge, y gracias. En honor del tiempo. Muchas gracias. Sigue dando vuelta, es que no se va a resolver en 2 minutos, ¿no? Cómo implementar más concretamente la política, la espiritualidad en la política. En honor al tiempo y por la programación que muchos tienen luego de la clase, yo voy a hacer como los programas de televisión, Alfredo, el último minuto. Este es tu minuto si quieres cerrar con algunas ideas y después te hago un aplauso. Gracias, Bruno. Primero quiero decirle al bebé que está con Priscila de que eso es lo que a mí me compromete en la vida. Mis nietos, mis bisnietos. Yo no estoy aquí para ostentar un cargo político, me da lo mismo, porque uno puede contribuir a la sociedad de muchas maneras, no estando al frente ni nada. Pero nosotros hoy día tenemos una gran responsabilidad de decirle a los niños que tienen derecho a un planeta, que tienen derecho a una forma de vida que sea armónica con la realidad de ellos. Brundtland, en su primera definición, que fue muy criticada, decía, mira, el desarrollo sostenible tiene que ser sostenible para las necesidades de la generación presente, sin cortarle la opción a las generaciones futuras. Eso es ético, eso es básico, eso es fundamental, y en Chile no se practica. Y quiero hacer un segundo comentario para terminar mi minuto, es decir, de que evadir un debate, evadir un intercambio sobre la espiritualidad y la política no le hace ningún servicio a nuestro país. Y por lo tanto, no dejemos que gente desprestigie la política y desprestigie la espiritualidad como una manera de mantenerse instalado en los tronos del poder. A mí me lo hicieron durante toda la campaña política. A mí me hicieron desaparecer. O sea, no había, digamos, ni siquiera uno aparecía en la encuesta hasta el final. Lo hicieron también en el Maule. No estoy, digamos, confrontando una novedad para mí. Esto es una realidad.
y Carmen y Gabriela, Claudia, en fin, todos, Aníbal, todos los que estamos acá, Camilo, Loreto, Andrea, Héctor, no sé si Mané, Nata, Johnny, todos tenemos una responsabilidad al salir de este Zoom. Por favor, no hagamos Zoom si no estamos dispuestos a cambiar. No hagamos Zoom si no estamos dispuestos a asumir las responsabilidades. ¿Para qué hacemos Zoom? No es un entretenimiento, a mí esto es más que entretenimiento. O sea, yo no digo que, o sea, me encanta hacerlo. Pero yo creo que de aquí, todos ustedes les veo la cara, les veo el aura, les veo todo, digo, oye, qué increíble, este grupo es impresionante. Nosotros tenemos una responsabilidad mayor. Si nosotros creemos que sabemos sobre espiritualidad, mindfulness, sobre psicología, sobre todo lo que, ¿no es cierto?, sabemos, Jaime, en fin, cualquier cosa, Camilo, entonces tenemos que ponerla al servicio de la humanidad. ¿Para qué tenemos eso? Yo puse mi economía al servicio de la humanidad y me ha llegado muchos bates de béisbol en la cara, digamos. Pero no me importa. Yo estoy diciendo que la economía de ahora no sirve, que hay que cambiarla. Estamos en otra era, estamos en otro mundo. Así que yo lo único que te puedo decir, Bruno, para despedirme, es que le agradezco a Carmen Paz y a Bruno que me den la oportunidad de estar acá, a ustedes que me escucharon, pero yo les digo a ustedes que apenas apague este Zoom, yo seguiré trabajando por ese bebé que tiene Priscila. A mí no me interesa mi generación no me aprobó, no me va a aprobar, ni me va a aprobar nunca. Por lo tanto, yo no estoy sujeto a ese apruebo. Ese apruebo para mí no vale nada. A mí el apruebo va a ser cuando mi nieto diga en mi cementerio, ahí donde ponen la placa del cementerio, que diga, el abuelito se la jugó. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Si quieren desbloquear los micrófonos, le damos las gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Queridos amigos, nos vemos próximo jueves. Gracias. Cerrando el Gracias a curso. todos. Gracias, que esté muy Gracias. bien. Los quiero mucho. Un abrazo. Muchas gracias, maestro. Chao, gracias. Chao. Chao, chao. Nos Chao, vemos. Pedro. Chao. Chao, Carmen. Chao. Chao, Bruno. Gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, maestro. Nos vemos. Chao.